Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que uno debería empezar con algo bueno, porque habida cuenta de la cantidad de pacientes que tienen migraña, tenemos invitado hoy al doctor Sergio Carmona, que es jefe de neurootología del Instituto de Neurociencias de Buenos Aires, es profesor de neurofisiología de la Universidad Nacional de Rosario. Y yo quería hacer referencia a la nueva aprobación de una aplicación de Botox, que la FDA ha autorizado el uso para las migrañas crónicas del Botox, con lo cual permitiría dejar de lado muchos de los medicamentos que se usaban, o por lo menos reducirlos en su cantidad. Aprovechemos que está Sergio Carmona acá, él nos puede dar una orientación, pero resulta que él me engañó, porque resulta que él ya lo estaba empleando. Viste que a veces los argentinos estamos adelantados en algunas cosas. Sergio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar nuevamente acá después de tanto tiempo. Sí, el uso o la aprobación por lo menos es para migraña crónica. Yo usaba el Botox desde mucho tiempo antes para algunos cuadros neurooftalmológicos, sobre todo para los espasmos semifaciales y el blefarospasmo. Y bueno, me resultó fácil pasar al uso en cefalea. Sobre todo lo empezamos a usar en aquellos pacientes en los cuales ni los tratamientos sintomáticos, después podemos explicar qué es esto, ni los tratamientos profilácticos o preventivos daban resultado. Vamos a explicar un poco estos conceptos. Cuando un paciente tiene más de 3 crisis de migraña por semana, tiene que recurrir a analgésicos con esa frecuencia, bueno, ya estamos dentro de lo que se considera criterio para utilizar un tratamiento preventivo. Y muchas drogas se han utilizado para esto, empezando por el ácido valproico, los beta-bloqueantes, que son drogas que no tienen en realidad estudios controlados, y más recientemente el topiramato, sobre el cual yo he publicado bastante. Pero bueno, todos estos tratamientos implican tomar una medicación durante un periodo de por lo menos 8 o 9 meses, con los consiguientes efectos indeseables y demás. Sí. Perdóname que te interrumpa. Bueno, buenas noches. Bueno. Ya ha dejado de llover, estamos más tranquilos y tenemos la presencia de un distinguido neurofisiólogo, realmente un investigador, que de entrada nomás se metió en el túnel de la profundidad del conocimiento. Pero lo vamos a volver hacia atrás. ¿Cómo no? Le vamos a pedir que nos defina, para que la gente que nos escucha, qué es la cefalea, qué es la migraña, ¿cómo no? Y cuál es lo que más consulta, sobre todo en las guardias, en las urgencias, y así después entramos en los tratamientos o en los mecanismos. Lo hemos invitado para hablar de otro tema, lo vamos a enganchar con otra cosa. No, le habla de migraña y yo creo que es un tema que todo médico tiene que manejar, porque bueno, a ver, si hablamos de los temas que me convocaron acá, dolor de cabeza y vértigo son los dos motivos de consulta más frecuentes de toda la medicina. O sea, no estamos hablando de la neurología, estamos hablando que si uno va a un hospital general por dolor o por mareos, son la mayoría de las consultas en consultorios externos. Y cuando hablamos de cefalea, bueno, dentro de lo que son las cefaleas primarias, que así se llaman las que no tienen una causa, justamente hoy en el diario La Capital salió un resumen de estos dos temas, de vértigo y de cefaleas. Decimos primarias son las que no tienen una causa, como puede ser un tumor o un aneurisma, bueno, todas esas cosas las que la gente teme cuando le duele la cabeza. En realidad son mucho más comunes las cefaleas tensionales, que son por un dolor generado a través de los músculos del pericráneo, o la migraña, que es un tipo de cefalea en la cual el mecanismo es bastante más complejo. Se produce una vasoconstricción de los vasos arteriales y después una vasodilatación con un dolor que característicamente es pulsátil, es como un latido dentro de la cabeza. Entonces una cefalea intensa con estas características, que dura entre 4 y 72 horas, y que va acompañada de algunos síntomas como pueden ser fotofobia, que quiere decir que molesta la luz, fonofobia, que quiere decir que molestan los sonidos,
entra dentro de la categoría de migraña. La migraña afecta al 20% de la población femenina y al 10% de la población mundial, o sea que es un problema sanitario realmente de primer nivel. Generalmente, ¿a partir de qué edad? ¿Y cuál es el grupo más comúnmente afectado por esto? Bueno, en la mujer es muy dependiente del hormonal y hace dos picos importantes al comienzo de la menarca y después en la edad menopáusica, pero en realidad es una enfermedad que al ser de genética, digamos, afecta al sujeto a lo largo de toda su vida y obviamente va variando sus características con la edad y con los ciclos de la vida, ¿no? Pero bueno, la edad media de la vida, que es justamente la edad productiva, tanto de los hombres como de las mujeres, es la edad donde hay más afectación. Y bueno, con el consiguiente impacto en lo laboral, ¿no es cierto?, en la vida social y cotidiana, ¿no es cierto?, es un problema realmente sanitario de primer nivel, como decíamos. Es evidentemente que es importante para el hombre saber cuándo la mujer le dice tengo jaqueca. Es siempre verdad, querido. No. Y bueno, si nos vamos a la estadística, es bastante frecuente, por lo menos podemos decir. Ahora, si es siempre verdad o no. El tema es que, bueno, estos dos temas, cefalea y vértigo, son cosas que no se ven. Claro. Que solamente se pueden saber a través de lo que expresa el individuo. En el caso del vértigo, bueno, hay algunos signos clínicos, ya después podemos hablar de eso. Pero bueno, el dolor no lo podemos, por lo menos todavía, medir. Entonces, yo creo que son dos temas devaluados por esa razón. El mareo no se ve, el dolor de cabeza tampoco, y entonces los médicos y las personas del entorno tienden a minimizarlo, no darle importancia a estos síntomas, ¿no? Como ginecólogo, uno ve muchas mujeres en todas las edades, pero hay un grupo que ya viene con su diagnóstico y dice yo tengo migraña o yo sufro de jaqueca, que puede ser premenstrual, intermenstrual, y siempre lo acompaña porque generalmente se hace crónica. ¿Cómo es la división entre los que son agudas o que son circunstanciales en un momento determinado y las crónicas? Bueno, como todo problema genético tiene expresiones muy diversas y hay personas que padecen a lo mejor un ataque mensual y en ese caso un tratamiento sintomático es suficiente, ¿no es cierto? Y no vale la pena hacer nada más. Yo veo que ahora las nuevas generaciones de médicos están demonizando los ergóticos, que son drogas que se han usado en la medicina durante siglos y que siguen siendo el tratamiento más barato y más eficaz para una crisis de migraña o de jaqueca. Pero bueno, ¿cuál es el argumento de la demonización? Y el argumento de la demonización es que sabemos que son drogas que producen vasoconstricción periférica y bueno, están descriptos, ¿no es cierto?, cuadros de isquemia periférico y demás, que en realidad son rarísimos. Debe ser muy raro. Bueno, creo que ustedes en ginecología lo han usado durante años. Lo seguimos usando en los casos de metrorragias abundantes, porque pensamos que puede ser un factor que contrae el útero y nos hace bien, así que es muy común que usemos. Absolutamente. No tenemos complicaciones. Lo que pasa es que las jaquecosas usan este tipo de sustancia en dosis altas. Exactamente. Ya no usan un comprimido por día. El problema es un poco ese. Es decir, en la Argentina esto es de venta libre, lo cual es una aberración, no pasa en ninguna otra parte del mundo, y la gente tiende a abusar. Y entonces esto es como el cigarrillo. Cuando uno le pregunta al paciente cuánto fuma, dice, fumaré 10. Después cuando le vas a hacer la lista, resulta que es un atado. Y cuando uno hace la lista de lo que toman los pacientes migrañosos, uno se encuentra, yo tenía una paciente que tomaba 100 migral por mes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, evidentemente eso ya sale de todos los límites. Y lo importante es que en estos casos se favorece la cronificación de la cefalea. Entonces decíamos que está un poco esta frecuencia de corte, más de 3 consumo de analgésicos de este tipo en la semana, ¿no es cierto?, son indicación para el tratamiento que llamamos preventivo. Y acá viene a cuento lo del Botox. El Botox, decimos Botox porque bueno, es prácticamente la única toxina, botulínica. La toxina botulínica tipo A, que es
la que tiene uso médico en Argentina. Es un tratamiento local, es un tratamiento que se hace en el consultorio, y es un tratamiento que permite un alivio prolongado de la cefalea por un periodo de meses, aún de un año. Sobre todo serían las cefaleas tensionales. No, está indicado para migraña crónica. Migrañas crónicas. Y cuando el médico generalista o el médico de guardia que 2 o 3 veces recibe un paciente migrañoso que se queja de la jaqueca, te lo envía para el diagnóstico, ¿en qué forma llegás al diagnóstico? ¿Qué metodología se aconseja o actualmente está justificada dentro, sobre todo, de la imagenología? Bueno, el diagnóstico de la migraña, como muchas cosas en neurología, a pesar de que los neurólogos tenemos fama de ser muy tecnológicos, muchísimas enfermedades neurológicas siguen teniendo un diagnóstico clínico, y en esto entra la epilepsia, entra la enfermedad de Parkinson, entran las demencias de tipo Alzheimer y por supuesto también entra la migraña. Yo soy de la idea, compartida por muchos colegas, de que un paciente que tiene cefaleas gravativas y frecuentes debe por lo menos alguna vez en su vida hacer una imagen, preferentemente una resonancia magnética. Pero digamos, eso no hace el diagnóstico, lo que hace es excluir otras causas de cefalea. Sobre todo los aneurismas. Sí, aneurismas, lesiones ocupantes de espacio, que realmente son mucho más raras, como dijimos, que estas cefaleas primarias, la tensional y la migraña, ¿no? Pero el diagnóstico es clínico y está basado en estos parámetros que hace un rato mencionamos. Un segundo y continuamos. ¿Qué querías preguntarle a nuestro invitado? Le vamos a preguntar acá al profesor que nos explique un poquitito cuál es el mecanismo generalmente de la migraña o la cefalea crónica. La gente siempre trata de encontrarle alguna explicación, algunos hablan del estrés, otros hablan... Entonces cuando uno, el médico, sobre todo los médicos y la gente, para que tenga una idea, deba comprender esto, ¿cómo se lo explicaría? Bueno, a ver, acá entra un tema que es importante, que es el famoso tema de los desencadenantes de la migraña, ¿no? Es decir, cuando yo empecé a ejercer la neurología, le damos al paciente una larga lista de cosas que no podía comer, que no podía hacer. Entre ellos estaban, bueno, la banana, chocolate, la cafeína, los chocolates, la tiramina, sí. ¿Qué tenía la banana? La tiramina. Bueno, tiene algunos aminoácidos que en algunos pacientes pueden desencadenar el ataque. Pero, bueno, eso cayó en desuso y sí, obviamente existen para cada persona, como muchas otras enfermedades, algún desencadenante que obviamente debe evitar, pero no hay cosas universales, digamos, el estrés, la falta de sueño, ¿no es cierto? Y algunos de estos alimentos que contienen tiramina son los más conocidos. ¿Qué pasa durante un ataque de migraña? Bueno, esto es todavía un motivo de gran controversia. Hay 2 hipótesis bastante firmes. Una es que hay una alteración en lo que se llama el sistema trigémino vascular, que es un sistema que está gobernado por el núcleo trigémino que regula la excitabilidad de las arterias craneales, y el otro tiene que ver con la regulación de los canales de sodio y de calcio. Por eso algunas drogas que se utilizaban en la epilepsia han tenido éxito en la prevención de la migraña, como por ejemplo topiramato. Entonces, bueno, lo que ocurre es que hay un periodo previo a vasoconstricción y, como decíamos, un periodo de vasodilatación, que es el periodo doloroso de la migraña. Pero la migraña no termina en el dolor de cabeza, y entonces hay una serie de cuadros que se asocian, algunos muy complejos, pero yo voy a hablar de uno que me toca ver con mucha frecuencia, que es la asociación con el vértigo, lo que se llama migraña vestibular, que no estuvo incluida en la clasificación internacional de cefaleas del año 2004, pero que va a ser incluida en la próxima. Ya está reconocida como una entidad por la International Headache Society. Y bueno, si decimos que la migraña es muy frecuente, la migraña vestibular también lo es. 1/3 de las personas que padecen migraña suele tener también crisis de vértigo, y a veces el problema principal son los vértigos y no el dolor de cabeza.